Hay instantes que pasan tan rápido que ni siquiera dejan sombra, pero algunos llegan para sacudirlo todo. Y esta es la historia de un hombre que estuvo a punto de perderlo todo sin darse cuenta. Un hombre atrapado en la rutina, creyendo que siempre habría un mañana para empezar a vivir. Pero un día, Dios puso en su camino un recordatorio que no pudo ignorar. Un golpe silencioso, pero profundo, que le cambió el pulso y la mirada. Un instante que le enseñó que la vida no espera a nadie. Un mensaje que podría ser también para ti. Escucha esta historia hasta el final, porque quizás también pueda despertarte. Él se llamaba Mateo, y cada día era un espejo del anterior, una repetición sin alma. Despertaba sin ilusión, caminaba sin propósito y dormía sin sentirse vivo. Creía que la vida era apenas cumplir horarios y responsabilidades, y que el verdadero sentido llegaría algún día, en un futuro indefinido. Pero ese día nunca llegaba, porque Mateo jamás se detenía a buscarlo. Seguía avanzando como quien empuja una piedra montaña arriba, sin cuestionar, sin sentir, sin agradecer lo que tenía frente a él, hasta que algo inesperado lo obligó a detenerse. Aquella mañana parecía igual que todas, gris, silenciosa, automática. Mateo salió de casa con prisa, como siempre, sin mirar siquiera el cielo. No vio el sol que tímidamente intentaba atravesar las nubes. No escuchó a la vecina que lo saludó con una sonrisa cansada. No notó que su propio corazón latía más lento de lo habitual. Solo caminaba, apurado por un destino que ni siquiera deseaba. La vida pasaba alrededor de él, pero él ya no la veía. Y ese era el mayor peligro, creer que todo es eterno. La rutina se había convertido en un refugio sin ventanas. Un lugar donde nada dolía, pero tampoco nada emocionaba. Mateo se había vuelto experto en evitar preguntas importantes, como para qué vivía, qué amaba o qué lo hacía sentir humano. Había reemplazado la esperanza por listas de tareas, y la conexión por silencios que pesaban demasiado. Cada día era un borrador de sí mismo, sin firma ni intención, hasta que el destino decidió intervenir. Era un simple cruce de calles, uno que Mateo atravesaba todos los días. Pero esta vez, el mundo pareció detenerse en un segundo imposible. Un coche perdió el control y avanzó hacia el sin freno. En ese instante, todo se volvió lento, casi irreal. Un suspiro, un parpadeo, un latido, y la vida pendía de un hilo. Mateo sintió el aire romperse a su lado, como un aviso divino, un recordatorio de que no estaba realmente viviendo, y que el tiempo podía agotarse sin permiso. El coche se detuvo a centímetros de su cuerpo tembloroso. El conductor salió del vehículo, pálido, incapaz de hablar. Pero Mateo apenas lo escuchaba, porque algo dentro de él se había roto. O tal vez, por primera vez, algo se había despertado. Miró sus manos temblar, sintió el corazón chocar contra su pecho, y comprendió que había estado ausente de su propia vida, que el milagro no fue evitar la tragedia, sino recibir un llamado directo a su alma dormida. Respiró hondo, como si fuera la primera vez en años. La ciudad sonaba diferente, más viva, más cercana. El viento llevaba un mensaje que antes no sabía escuchar. Mateo sintió que Dios le había detenido para hablarle, para decirle que estaba desperdiciando algo sagrado, que cada día era un regalo, uno que él abría sin mirar, que no se puede vivir en automático cuando el alma pide despertar, y que había llegado el momento de escuchar. Caminó lentamente hacia un banco cercano y se dejó caer. No era cansancio físico, era cansancio existencial, un peso acumulado por años de indiferencia hacia sí mismo. Miró a su alrededor con ojos nuevos, más conscientes. Cada persona parecía llevar una historia que él nunca había notado. Cada sonido tenía un pulso que antes ignoraba. El mundo no había cambiado, pero él sí. Y por primera vez sintió miedo y esperanza. Mateo recordó las veces que pospuso sueños para otro día, las conversaciones que nunca tuvo por falta de tiempo, los abrazos que dejó a medias, creyendo que habría más oportunidades, las oraciones rápidas, hechas sin verdadera conexión, y entendió que había vivido como si tuviera crédito infinito de vida,
sin comprender que cada amanecer era una nueva misericordia. Un regalo entregado por Dios sin garantía de repetición. Un regalo que él había desperdiciado demasiadas veces. Allí, sentado entre el ruido del mundo, tomó la primera decisión real en años. Decidió despertar, abrir los ojos y honrar el tiempo que le quedaba. Decidió escuchar cada señal, cada detalle, cada día que Dios le enviara, porque entendió que la vida no se mide en años, sino en momentos vividos, y que un solo instante puede cambiarlo todo si uno está dispuesto. Esa mañana no marcó un final, sino un comienzo silencioso, el comienzo de una búsqueda profunda de propósito y gratitud, una búsqueda que estaba a punto de transformar su vida para siempre. El resto del día, Mateo caminó como si el mundo hubiera adquirido un nuevo relieve. Cada paso despertaba una mezcla extraña de fragilidad y asombro que no sabía nombrar. Sentía que algo invisible lo acompañaba, guiándolo hacia una comprensión más profunda, como si Dios, en silencio, le hubiera tomado del hombro para detener su caída. Los edificios, antes grises, parecían respirar con una luz distinta que lo conmovía. Escuchó el eco de su casi accidente como un susurro persistente en el pecho, un recordatorio de que la vida podía romperse en cualquier segundo sin aviso, y que ignorar esa verdad era la forma más triste de desperdiciar un milagro. Cuando llegó a su trabajo, todo seguía igual, pero él ya no era el mismo. El ruido de teclas, antes mecánico, le pareció un coro de vidas que se esforzaban. Observó a sus compañeros con una atención que nunca antes había tenido. Notó sus gestos cansados, sus miradas perdidas, sus silencios que pedían ayuda, y se preguntó cuántos de ellos también vivían en automático sin darse cuenta. ¿Cuántos habían olvidado que estaban vivos, realmente vivos cada mañana? El mundo parecía lleno de historias que clamaban por ser escuchadas, y él sintió que tal vez había ignorado demasiadas. Durante una reunión, su mente se apartó del ruido de números y plazos. Escuchó las palabras, pero ninguna parecía tener sentido en su nuevo despertar. Pensó en el cruce de calles, en el coche detenido, en el milagro recibido. Se preguntó si ese instante había sido casualidad o intervención. Pero en el fondo, Mateo sabía la respuesta sin necesidad de explicarla. Dios le había hablado en el único lenguaje que él aún podía escuchar, el lenguaje del límite, del borde entre la vida y la ausencia. Un mensaje que ahora le pesaba y lo impulsaba al mismo tiempo. Sintió un nudo en la garganta, uno que llevaba años guardado en silencio. La vida había sido demasiado rápida para permitirle sentirlo antes. Ahora cada emoción parecía abrir caminos que había evitado. Y en ese nudo reconoció algo más profundo, un llamado a despertar. No solo a vivir, sino a vivir con intención, gratitud y presencia. A dejar de pasar por los días como si fueran fotocopias del anterior. A reconocer que cada instante tenía un valor que no había honrado, y que esa deuda espiritual ya no podía seguir ignorándola. Al salir de la oficina, el cielo comenzaba a teñirse de un naranja suave. Mateo levantó la vista, algo que no hacía desde que era niño. El atardecer le pareció una caricia, un recordatorio de belleza gratuita. Sintió vergüenza al darse cuenta de cuánto se había perdido por prisa. Pensó en todos los días en que llegó tarde a sí mismo sin admitirlo, y comprendió que ese simple gesto, mirar el cielo, también era un regalo, una oportunidad de detener el alma y escuchar su propia verdad. Una verdad que comenzaba a revelársele con cautela y ternura. Decidió caminar sin rumbo, dejando que sus pasos eligieran el destino. La ciudad respiraba a un ritmo que ahora le parecía sagrado y profundo. Cada rostro que cruzaba le recordaba lo frágiles que eran todos los caminos, lo fácil que era perderse sin siquiera saber que uno estaba perdido, y lo milagroso que resultaba recibir una segunda oportunidad de despertar. Observó niños reír, ancianos caminar, parejas discutir y reconciliarse, vidas enteras desarrollándose a su alrededor como páginas vivas. Y él sintió que, por primera vez, deseaba ser parte de algo real. Mientras caminaba, recordó una conversación antigua con su madre. Ella solía decirle que Dios habla en silencios,
no en ruidos, que quien no se detiene jamás no puede escuchar lo que importa, y que cada día trae un mensaje escondido para quien sabe buscarlo. Mateo había olvidado esas palabras bajo capas de rutina y cansancio, pero ahora volvían a él como una melodía conocida que lo abrazaba. Sintió que su madre tenía razón. El milagro era la pausa misma, la pausa que él nunca quiso concederse hasta que la vida lo obligó. Se detuvo frente a un pequeño parque y se sentó bajo un árbol viejo. El viento movía las hojas con un ritmo que calmaba su respiración. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera sin resistencia. Por primera vez en años, no sintió miedo al vacío interno. Sintió paz, una paz nueva, frágil, pero profundamente verdadera. Una certeza de que Dios lo había salvado del olvido de sí mismo, de la muerte lenta que es vivir sin presencia ni propósito. Y una nueva pregunta comenzó a nacer dentro de él. Esa pregunta era sencilla y devastadora al mismo tiempo. ¿Qué estaba haciendo con el tiempo que se le había concedido? No el tiempo general, sino el suyo, el irrepetible. Ese que Dios había puesto en su camino para crecer y amar. Ese que él había tratado como un recurso eterno e inagotable. Entendió que cada día llevaba un propósito escondido. Una invitación que él nunca había aceptado realmente, y que ya no quería volver a rechazar. Se levantó con la sensación de que algo en su interior había cambiado de sitio, como si el alma se hubiera reacomodado para darle espacio a la gratitud. Miró la ciudad una vez más, no como un lugar, sino como un testigo del hombre que había sido y del hombre que estaba naciendo. Sintió que el verdadero accidente habría sido seguir viviendo dormido, y que la vida, en su misericordia, le había permitido despertar, con un propósito aún difuso, pero ya imposible de ignorar. Mateo sabía que este nuevo camino apenas comenzaba. Esa noche, al llegar a casa, Mateo no encendió la televisión como siempre hacía. El silencio del hogar lo recibió con una suavidad que antes le pesaba demasiado. Dejó las llaves sobre la mesa y se quedó quieto, observando su propio reflejo. Era como mirar a un desconocido que recién comenzaba a despertar. Vio en sus ojos el cansancio de años de abandono emocional, pero también vio un brillo nuevo, una chispa que no recordaba haber tenido. Sintió un temblor en el pecho, mezcla de miedo y revelación profunda, y comprendió que su vida ya no podía seguir siendo la misma. Abrió una libreta vieja que solía usar para anotar pendientes de trabajo, pero en esa noche distinta, decidió escribir algo completamente nuevo. No una tarea, no un objetivo impuesto, sino una pregunta al alma. Escribió, ¿qué estoy llamado a hacer con el tiempo que Dios me da? Miró la frase durante largos minutos, sintiendo su peso espiritual. Comprendió que esa pregunta no buscaba una respuesta inmediata. Era una invitación a un viaje, uno que jamás había tenido el valor de iniciar. Un viaje hacia adentro, donde siempre había evitado entrar. Encendió una vela, algo que hacía años no hacía porque no tenía sentido. Pero esta vez, la llama le pareció un símbolo de algo mayor y más delicado. Observó cómo temblaba, como si respirara con él en el mismo compás. Y en ese pequeño fuego reconoció su propia fragilidad renacida. La luz iluminó rincones de su sala que siempre había ignorado. Rincones que parecían susurrar historias que él nunca quiso escuchar. Mateo sintió que Dios podía hablar incluso a través de gestos mínimos, y que esa noche estaba recibiendo un mensaje claro. Sintió la necesidad de llamar a alguien, pero no sabía a quién. Había vivido tan aislado que sus vínculos se habían vuelto débiles y escasos. Pensó en su hermana, con quien hacía meses no hablaba por orgullo tonto. Pensó en un viejo amigo cuya amistad dejó marchitarse sin explicación. Y descubrió que la rutina no solo le robó tiempo, sino también afectos. Afectos que eran parte esencial del propósito que había olvidado. Un propósito que ahora parecía comenzar con reparar lo que descuidó, y volver a acercarse a quienes alguna vez amó. Decidió escribir un mensaje a su hermana, simple, honesto y vulnerable. «Hola, ¿podemos hablar? Te extraño», fueron las palabras que eligió. Le temblaron los dedos al enviarlo, como si confesara una verdad profunda.
No sabía si ella respondería o si la distancia sería demasiado grande, pero por primera vez en años, dejó que la humildad guiara sus manos. Sintió un alivio inesperado al hacer algo que su corazón pedía. Comprendió que la vida espiritual también se nutre de reconciliaciones, y que ese gesto era un paso hacia el propósito que empezaban a hacer. Luego se preparó una cena sencilla, más consciente de cada movimiento. El sonido del agua, el aroma de los ingredientes, la calma de la cocina. Todo parecía formar parte de una coreografía que antes no apreciaba. Se dio cuenta de que vivir presente convertía lo ordinario en milagro. Cada segundo tenía textura, forma, significado que antes ignoraba. Sintió que Dios estaba enseñándole a habitar el momento sin prisa, a descubrir belleza donde antes solo veía obligación, y a valorar la vida que había tratado como un trámite. Mientras comía, recordó una frase que escuchó de niño en la iglesia: quien no agradece lo pequeño, tampoco verá lo grande cuando llegue. Y de pronto comprendió cuán profundamente había fallado en eso. Había esperado señales gigantes cuando la vida le ofrecía susurros. Había buscado milagros visibles ignorando los invisibles de cada día, y había perdido la sensibilidad para reconocer lo divino en lo cotidiano. Pero ahora esa frase le devolvía una brújula que creía perdida, una guía hacia una existencia más despierta y agradecida. Al terminar de cenar, apagó la luz y se recostó en el sofá en silencio. Escuchó el latido de su corazón como si fuera un tambor suave y sagrado. Ese ritmo, tan simple, lo conectó con algo profundo en su interior. Entendió que ese latido era un permiso renovado para existir, un permiso que no todos recibían cada día, y él casi había perdido. Agradeció en voz baja, con una sinceridad que le humedeció los ojos. Agradeció por la vida, por el tiempo y por la oportunidad de despertar. Sabía que no merecía el milagro, pero si podía honrarlo. Antes de dormir, se prometió algo que nunca antes se había prometido. Prometió no dejar que el día siguiente fuera una repetición sin alma. Prometió abrir los ojos, buscar señales, escuchar más profundo. Prometió notar los regalos que Dios colocara en su camino. No importaba cuán pequeños fueran, él los vería con nueva intención. El propósito aún no estaba claro, pero la dirección sí lo estaba. Y esa dirección era vivir despierto, presente, agradecido. Porque el tiempo no se posee, se honra, se recibe y se cuida. Con esa promesa silenciosa, Mateo se metió a la cama y cerró los ojos. No sintió ansiedad por el mañana, sino una paz suave y luminosa, como si el alma hubiera regresado lentamente al lugar que le correspondía. Se durmió con la sensación de haber dado su primer paso verdadero. Un paso pequeño, pero decisivo, hacia una vida más consciente. Sabía que el camino sería largo y lleno de preguntas difíciles, pero también sabía que ya no caminaría solo ni dormido. Dios le había despertado, y él comenzaba a responder. A la mañana siguiente, Mateo despertó antes de que sonara la alarma, no por obligación, sino por una inquietud nueva que lo movía desde dentro. Se quedó unos segundos mirando la luz tenue que entraba por la ventana. Esa claridad suave le recordó que aún tenía una vida por descubrir. Respiró hondo, sintiéndose más presente que en los últimos años. El corazón le latía con una serenidad que casi le parecía extraña, como si la noche hubiera limpiado viejas capas de ruido interno, y Dios le ofreciera un amanecer hecho a medida para él. Preparó café y se quedó de pie mirando el vapor que ascendía lentamente. Había algo en ese gesto simple que lo conectaba con un propósito mayor, como si el tiempo ya no pasara por encima de él, sino a través de él. Por primera vez, sintió la importancia de no apresurarlo ni desperdiciarlo. Cada segundo tenía un brillo que antes se le escapaba entre los dedos. Ahora lo sostenía con una delicadeza casi reverente, como quien reconoce que está tocando un regalo sagrado. Un regalo que Dios pone en el camino, solo cuando uno despierta. Mientras caminaba hacia el trabajo, notó algo que antes jamás veía. Las personas parecían formar parte de una coreografía invisible y profunda. Cada una llevaba un destino, una lucha, una esperanza que lo conmovía. Se preguntó cuántas veces había pasado frente a esos rostros sin mirarlos.
¿Cuántas historias había ignorado por vivir encerrado en sí mismo? Sintió una mezcla de compasión y humildad abrirse dentro de su pecho. Comprendió que despertar no era solo verse a sí mismo, sino ver a los demás, verlos con una humanidad que había olvidado practicar. Al llegar a la oficina, algo inesperado ocurrió. Su hermana respondió. El mensaje era breve, pero suficiente para quebrarle la voz al leerlo. Claro que podemos hablar. Yo también te extraño. Mateo sintió el alma moverse dentro de él con una ternura nueva. Esa pequeña frase tenía el peso de una reconciliación largamente esperada. Un puente que él creía derrumbado había vuelto a levantarse. Y todo gracias a ese instante que lo obligó a mirar su vida de frente. Dios no solo le había despertado, también le devolvía lo perdido. Durante el almuerzo, salió a caminar a un lugar cercano donde casi nadie iba. Era un pequeño jardín escondido entre edificios altos y ruidos constantes. Allí el silencio parecía más profundo, más íntimo, casi sagrado. Mateo se sentó en una banca y dejó que el mundo se aquietara alrededor. Cerró los ojos y sintió una presencia suave, cálida, que no podía explicar. Una especie de abrazo invisible que le daba dirección sin palabras. Y comprendió que no estaba solo en este despertar, que alguien lo guiaba con paciencia infinita. Abrió los ojos y sintió un impulso de hacer algo que nunca hacía, agradecer. No por obligación, no por hábito, sino por verdadera necesidad interior. Agradeció por la vida, por el tiempo, por el milagro del día anterior. Agradeció por cada detalle que antes su rutina había apagado sin culpa. El viento rozó su rostro como una respuesta silenciosa pero clara. Una caricia que confirmaba que expresarlo lo acercaba más a su propósito. A un propósito que se revelaba no en grandes eventos, sino en gestos simples, en la gratitud que transforma lo ordinario en sagrado. Mientras regresaba, observó una escena que lo detuvo en seco. Un anciano ayudaba a un niño a levantar una pelota caída en la calle. Ambos sonrieron con una complicidad que desarmó a Mateo por completo. Era un instante mínimo, fácil de ignorar, pero lleno de belleza humana. Sintió un nudo cálido en la garganta al ver tanta bondad espontánea. Comprendió que esos momentos eran mensajes que siempre habían estado ahí, pero él vivía demasiado apurado para notarlos o apreciarlos. Ahora, en cambio, esos instantes le hablaban con fuerza. Esa escena le despertó una idea que lo acompañó durante horas. Tal vez el propósito no era algo distante o grandioso, sino algo diario, algo tan simple como estar disponible para los demás de manera real. Ser una presencia despierta en un mundo lleno de ausencias. Ser un canal por donde el amor pudiera pasar sin resistencia. Esa posibilidad lo llenó de un calor que le suavizó el pecho, como si encontrara una pieza perdida de su identidad. Una pieza que Dios había guardado para este preciso momento. Esa tarde, antes de volver a casa, Mateo decidió hacer una pausa. Se detuvo frente al cielo que comenzaba a oscurecer con lentitud hermosa. Esta vez no solo lo miró, lo contempló como quien recibe una revelación. Sintió que el día había sido un maestro silencioso pero poderoso, que cada paso, cada mirada y cada emoción tenían un sentido oculto, un sentido que se revelaba solo a los dispuestos a escuchar de verdad. Y él, por primera vez en su vida adulta, estaba escuchando. Y escucharse a sí mismo también era parte del milagro. Cuando llegó a casa, no sintió el vacío habitual que lo perseguía. Sintió una suavidad en el ambiente, como si algo en él hubiera cambiado de lugar, como si el alma hubiera encontrado un ritmo más lento y verdadero. Preparó té y se sentó en silencio, sin necesidad de llenar el espacio. Sintió gratitud por el día, por las señales, por la vida que renacía, y se prometió seguir caminando con esa nueva sensibilidad despierta, porque entendía que cada instante podía ser un regalo divino, uno que no pensaba volver a desperdiciar jamás. Los días siguientes comenzaron a tomar un ritmo diferente para Mateo. No era que su vida cambiara externamente, sino que él cambiaba internamente. Cada mañana se convertía en una invitación silenciosa a vivir con intención. El simple hecho de abrir los ojos ya no era automático, sino un acto sagrado.
Sentía que Dios le ofrecía un lienzo nuevo cada amanecer, un espacio para escribir algo distinto de la rutina que antes lo ahogaba. Y Mateo empezaba a comprender que la transformación nace en lo invisible, en pequeños gestos que abren caminos profundos. Una tarde, después del trabajo, decidió visitar a su hermana. Habían acordado verse en una cafetería que ambos conocían desde niños. Cuando la vio entrar, su corazón se encogió de emoción contenida. Ella llevaba en los ojos una mezcla de sorpresa y alivio. Los dos habían dejado pasar demasiado tiempo sin abrazarse. Pero ese abrazo, cuando finalmente ocurrió, borró silencios antiguos. Era como recuperar un pedazo de sí mismo que creyó perdido, y entender que el amor también es parte del propósito diario. Hablaron largo rato, sin culpas ni reproches, solo con honestidad. Mateo confesó su sensación de haber vivido dormido por demasiado tiempo. Ella lo escuchó con una ternura que le mojó los ojos sin pedir permiso. Le dijo que muchas veces quiso buscarlo, pero temió ser rechazada. Ambos descubrieron que la distancia no había sido falta de amor, sino miedo, y que el casi accidente de Mateo había abierto un espacio nuevo para ambos. Un espacio de verdad, vulnerabilidad y reencuentro espiritual. Ese encuentro fue otra señal que él no podía ignorar. Cuando salieron de la cafetería, caminaron juntos por la calle iluminada. El aire fresco les recordaba que estaban vivos, presentes, conectados. Mateo sintió un agradecimiento tan fuerte que casi le temblaron las manos. Agradecimiento por tener una segunda oportunidad con ella, por haber mirado el borde de la vida y, aún así, seguir caminando, por descubrir que su propósito también incluía amar mejor. La despedida fue breve, pero llena de un cariño renovado, un cariño que había vuelto a nacer sin esfuerzo. Esa noche, ya en casa, Mateo sintió un impulso extraño de ordenar todo, como si al poner en orden su espacio también ordenara su alma. Revisó cajones llenos de papeles que hablaban de un pasado descuidado, objetos que había guardado sin razón y recuerdos que dolían al tocarlos. Separó lo que ya no necesitaba, dejando espacio para lo nuevo. Y cada objeto que dejaba ir era una pequeña liberación interna, una forma de decirle a la vida que estaba listo para avanzar, que ya no quería vivir acumulando vacíos. Entre las cosas encontró una foto antigua con su madre. Ambos sonreían con una alegría que parecía imposible de recuperar. Mateo la miró largo rato, sintiendo una mezcla de nostalgia y ternura. Recordó sus palabras sobre escuchar a Dios en los silencios, y sintió que ella, de alguna manera, también acompañaba en este despertar, como si su amor siguiera guiándolo desde algún lugar de luz. La foto le devolvió una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que lo impulsaba a seguir viendo lo sagrado en lo cotidiano. Los días comenzaron a llenarse de pequeñas decisiones conscientes. Tomar un camino distinto a trabajo para ver un nuevo paisaje. Hablar con un compañero que siempre parecía triste y solitario. Hacer una pausa para respirar antes de reaccionar impulsivamente. Agradecer por la comida antes de probar el primer bocado. Cada gesto se convirtió en parte de una nueva manera de vivir. Una manera menos automática y más conectada con lo esencial. Una manera que le enseñaba a honrar el tiempo que se le daba. Sin embargo, también comenzaron a surgir dudas profundas. ¿Qué debía hacer ahora con este despertar? ¿Debía cambiar de trabajo, de vida, de rumbo por completo? ¿O el verdadero cambio estaba en la forma de habitar lo que ya tenía? A veces sentía miedo de equivocarse, de interpretar mal las señales. Pero algo dentro de él le decía que la prisa nunca es buena consejera. Que Dios se revela en pasos pequeños, no en saltos desesperados. Y que la claridad llega a quienes saben esperar. Una noche, mientras caminaba por su barrio, escuchó risas de niños jugando. Ese sonido simple lo detuvo en seco, despertando algo profundo en su corazón. Recordó la ligereza con la que vivía cuando era pequeño. Cómo veía cada día como una aventura y no como una obligación. Y entendió que había perdido ese sentido de maravilla con los años. Pero ahora estaba recuperándolo de forma lenta y luminosa, como si Dios le devolviera el alma que había dejado dormida. Un pedazo a la vez, sin exigirle perfección.
Al llegar a casa, encendió una luz tenue y se quedó mirando el vacío del cuarto. Pero esta vez, ese vacío no le pesó. Le habló. Le dijo que aún había espacio por llenar, pero no con cosas, sino con vida, con decisiones, con afectos, con presencia verdadera. Mateo sintió una calma sagrada cubrirlo por completo. Era como caminar hacia un destino que no veía, pero se sentía, y comprender que cada instante era un ladrillo en ese camino espiritual, un camino que Dios había trazado desde el principio para él. Con el paso de los días, Mateo comenzó a notar algo nuevo en sí mismo. Ya no vivía esperando grandes revelaciones. Atendía a lo pequeño, a lo que antes consideraba insignificante y ahora tenía un brillo profundo. El saludo amable de un desconocido, el aroma del pan recién hecho, el silencio de la mañana antes de que la ciudad despertara por completo. Todo se transformaba en un recordatorio de que el tiempo era un regalo divino. Un regalo que debía honrar con presencia y gratitud constante. Y esa conciencia comenzaba a darle una paz diferente. Un día, mientras caminaba hacia la oficina, vio a un hombre mayor sentado solo. Parecía perdido, con la mirada fija en algo que el mundo no veía. Mateo dudó un instante, pero algo lo empujó a detenerse. Le preguntó si necesitaba ayuda, y el anciano sonrió con alivio. Había olvidado hacia dónde se dirigía y solo necesitaba compañía. Mateo lo acompañó varias cuadras, escuchando su historia con atención. Sintió que aquel gesto sencillo tenía un valor inmenso, como si Dios demostrara que propósito también era servir. El anciano le habló de su esposa fallecida y de cómo aún la buscaba en la memoria. Mateo sintió un nudo dulce en el pecho al escucharlo con tanta honestidad. Era como mirar un reflejo de todo lo que él mismo temía perder. El hombre agradeció su compañía con una mirada que lo conmovió profundamente. «Gracias por detenerte», susurró. «La prisa nos vuelve invisibles». Esa frase quedó grabada en el alma de Mateo como una verdad eterna. Entendió que había vivido años sin ver ni dejarse ver por nadie, y ahora estaba aprendiendo a mirar verdad. Esa noche pensó mucho en ese encuentro fortuito. Se preguntó cuántas oportunidades había ignorado por vivir distraído. Cuántas veces Dios le envió señales que él nunca vio por falta de pausa. La idea lo estremeció, pero también lo llenó de un renovado compromiso. Comprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí el presente. Que el verdadero arrepentimiento no era culpa, sino transformación. Y que cada día era una oportunidad para hacerlo mejor. Para honrar el tiempo como quien recibe un tesoro frágil. Una tarde recibió un mensaje inesperado de su viejo amigo Daniel, aquel amigo con el que perdió contacto por diferencias absurdas. Daniel le dijo que había escuchado sobre su casi accidente, y que algo en su corazón le pidió escribirle para saber cómo estaba. Mateo sintió la vida dándole otra oportunidad de reconciliación, una oportunidad que no pensaba dejar pasar esta vez. Respondió con sinceridad, abriendo un puente que creía roto, y sintió que este reencuentro también era parte de su despertar. Días después se encontraron en un parque donde solían pasar horas riendo. Al principio la conversación fue tímida, llena de silencios significativos, pero poco a poco la risa volvió a aparecer entre ambos, como si la amistad hubiera estado dormida, pero nunca muerta. Daniel le confesó que también se había sentido perdido últimamente, que ver a Mateo cambiar le inspiraba a buscar su propio camino. Estas palabras hicieron que Mateo sintiera un calor profundo en el pecho. El despertar de uno siempre puede despertar a otros. Caminando juntos, hablaron del tiempo y de lo fácil que es desperdiciarlo, de cómo la rutina puede envolver a una persona sin que lo note, y de lo necesario que es parar, respirar, mirar alrededor. Mateo comprendió que no estaba solo en su búsqueda, que muchos caminaban con vacíos silenciosos que nadie veía, y que su transformación podía convertirse en un mensaje vivo para otros, no desde la perfección, sino desde la honestidad, desde la vulnerabilidad que ahora no temía mostrar. Cuando regresó a casa después del reencuentro, sintió una claridad nueva. Había algo en su interior que ya no luchaba por mantenerse oculto, como si el propósito empezara a tomar forma lentamente.
Un propósito que no se trataba de hacer más, sino de ser más. Ser más consciente, más humano, más presente en lo que importa. Dejar que cada día hablara, que cada instante enseñara. Permitir que Dios lo guiara sin resistencia ni miedo, como un río que por fin encuentra su cauce. Esa noche, sentado junto a la ventana, miró las luces de la ciudad. Cada luz parecía una vida, un sueño, una oración silenciosa. Y Mateo sintió un inmenso respeto por el misterio de existir, por el simple hecho de estar allí, respirando, sintiendo, aprendiendo. Sintió que el tiempo no era un enemigo, sino un compañero que le invitaba a caminar sin prisa pero sin pausa, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a recibir lo que cada día quisiera enseñarle. Antes de dormir, escribió en su libreta una frase que surgió de su alma. Hoy viví despierto. No necesitó añadir nada más, porque esas 3 palabras lo decían todo. Eran la prueba de que su vida estaba cambiando en profundidad, y de que Dios lo estaba guiando hacia una comprensión mayor, una comprensión que se construía instante a instante, como una llama que crece con el viento adecuado, y que, por primera vez, él sabía proteger. El despertar de Mateo continuó, pero no estuvo libre de sombras ni dudas. Había días en que sentía una claridad profunda, casi luminosa, y otros en los que la antigua rutina intentaba arrastrarlo de nuevo. Esos días eran especialmente difíciles, porque revelaban sus viejos hábitos. La prisa, la indiferencia, el piloto automático regresaban sin aviso. Pero ahora Mateo tenía algo que antes no tenía: conciencia. Sabía que cada recaída era una invitación a volver a elegir, a recordar que vivir despierto es una decisión diaria. Una mañana salió tarde al trabajo y la ansiedad lo golpeó con fuerza. Sintió el impulso de correr, de caer en el ritmo frenético de antes. El mundo parecía exigir velocidad, resultados, eficiencia sin alma. Pero en medio del caos interno, Mateo se detuvo en seco. Respiró hondo y recordó el instante que casi le arrebató la vida. Recordó la fragilidad del tiempo y la importancia del presente. Y eligió caminar despacio, aun cuando llegara tarde, porque llegar presente era más valioso que llegar puntual. Ese pequeño acto de resistencia lo llenó de una serenidad inesperada. Mientras avanzaba, sintió que estaba recuperando el control de sí mismo, no de los eventos externos, sino de su manera de habitarlos, y comprendió que el propósito no era cambiar el mundo, sino cambiar su mirada, la forma en que respiraba cada día, la manera en que respondía. Ese descubrimiento le pareció tan simple como revolucionario. Un cambio que nadie veía, pero que transformaba todo desde adentro. Un cambio que Dios parecía acompañar con ternura. Esa tarde, decidió visitar nuevamente el jardín escondido entre edificios. Ese lugar se había convertido en su santuario silencioso, donde podía quedarse solo con sus pensamientos sin distraerse. Se sentó bajo el mismo árbol de antes y cerró los ojos. El viento sopló suave, como si reconociera su presencia, y Mateo sintió que algo en su interior pedía ser escuchado. Una pregunta que venía creciendo desde hacía días. Una pregunta que ya no podía ignorar. La pregunta era simple, pero de peso inmenso. ¿Qué quiero ofrecerle al mundo? No qué quería lograr, acumular o aparentar, sino ofrecer. La palabra resonó en su pecho como un eco profundo, porque entendió que ofrecer es un acto de amor y propósito, un acto que da sentido a la existencia sin necesidad de aplausos. Y Mateo nunca había pensado en su vida desde esa perspectiva. Siempre vivió para cumplir más que para entregar. Ese descubrimiento abrió un nuevo horizonte en su interior. Recordó entonces al anciano perdido, al amigo reencontrado, a su hermana. Recordó cómo cada gesto pequeño había encendido algo en él. Como una simple presencia atenta podía cambiar el día de alguien. Se dio cuenta de que ofrecer no era algo grandioso ni complejo. Era estar, escuchar, acompañar, compartir humanidad. Era ser un puente en un mundo lleno de islas. Y ese pensamiento le produjo una emoción tibia y luminosa, como si hubiera encontrado una brújula olvidada.
Mientras meditaba en esas ideas, una mujer se sentó cerca de él. Tenía los ojos rojos, como si acabara de llorar profundamente. Mateo sintió una inquietud en el pecho, una invitación silenciosa. No sabía si debía hablarle o respetar su espacio, pero algo en su mirada pedía ser vista, no invadida. Con suavidad, le dijo: «Espero que estés bien. Aquí hay espacio para respirar». La mujer lo miró sorprendida y luego sonrió con gratitud. Ese gesto mínimo creó un instante sagrado entre dos desconocidos. Ella le contó, con voz quebrada, que había perdido su trabajo ese día. Se sentía inútil, perdida, sin saber cómo empezar de nuevo. Mateo escuchó sin interrumpir, dejando que sus palabras fluyeran. No ofreció consejos, solo su presencia, su atención, su humanidad. Y descubrió que a veces eso era lo que más necesitaba una persona. Ella agradeció entre lágrimas, diciendo que no recordaba la última vez que alguien la escuchó. Mateo sintió un calor espiritual expandirse en su pecho. Dios también habla a través de quienes necesitan ser escuchados. Al despedirse, él se quedó mirando cómo la mujer se alejaba más ligera, y entendió que ese instante también había sido un regalo para él. Un recordatorio de que el tiempo no se aprovecha solo viviendo, sino compartiendo. Que cada día trae encuentros preparados, si uno sabe detenerse. Sintió que su propósito se hacía más claro: estar disponible, ser un instrumento de paz en un mundo lleno de ruido. No desde el heroísmo, sino desde la sencillez, desde el amor silencioso que sana sin hacer ruido. Esa noche, al escribir en su libreta, su mano tembló con emoción. Anotó: «Hoy entendí que mi tiempo no es solo mío». Sintió el peso sagrado de esas palabras llenarlo por completo, porque comprendió que la vida no se trata solo de recibir, sino de ofrecer. Que Dios coloca personas, instantes y señales en el camino de cada uno, y que honrar el tiempo también es honrar esos encuentros. Mateo cerró la libreta con una paz profunda en el alma. Un nuevo capítulo de su propósito estaba por revelarse. Los días siguientes se llenaron de un brillo suave que Mateo no sabía explicar. No era euforia ni alegría desbordada, sino una paz profunda y silenciosa. Una paz que nacía de saber que cada día traía un sentido nuevo. Había aprendido a escuchar lo que el tiempo quería mostrarle, a detenerse en lugar de correr, a contemplar en lugar de huir. Sentía que Dios caminaba a su lado en cada detalle cotidiano, y que su vida, antes vacía, ahora tenía un pulso distinto y verdadero. Un pulso que lo guiaba hacia una versión más humana de sí mismo. Un amanecer especialmente claro lo encontró despierto antes del sol. Mateo abrió la ventana y sintió el aire frío acariciar su rostro. Ese gesto simple lo llenó de una emoción que lo sorprendió, como si estuviera recibiendo un mensaje directo desde el cielo. Respiró hondo, agradeciendo el milagro de seguir vivo un día más. Recordó el coche, el borde, el instante que lo había despertado, y entendió que no era un trauma, sino un renacimiento, un llamado para vivir con intención todo lo que quedara por venir. Decidió salir a caminar antes de ir al trabajo, algo que nunca hacía. Las calles estaban casi vacías y el cielo se teñía de tonos rosados. Ese silencio amplio le dio espacio para escuchar su propio corazón. Recordó las reconciliaciones, los encuentros y los gestos que lo transformaron. Todo eso formaba parte de un camino que no había planeado. Un camino tejido por señales que ahora sabía reconocer. Sintió que Dios no solo le salvó la vida, sino también la mirada con la que ahora veía el mundo entero. Al llegar a un puente, se apoyó en la baranda y observó el agua fluir. El movimiento constante del río le recordó el paso del tiempo. Cada gota avanzaba sin regresar, igual que los días. Mateo sintió un temblor suave en el pecho al comprenderlo de verdad. El tiempo no se almacena ni se controla, se honra mientras ocurre. Y él había pasado años dejándolo escapar sin resistencia. Pero ahora, cada segundo parecía una oportunidad nueva, una invitación a vivir despierto y presente. Allí, mirando el río, comprendió algo crucial para su camino, que el propósito no era un destino final, sino una forma de caminar, una forma de amar, de escuchar,
de estar disponible para otros, una forma de agradecer lo que antes daba por hecho. El propósito era despertar cada día sabiendo que el tiempo es un regalo, y que Dios no da regalos para ser ignorados, sino para ser vividos. Mateo sintió que esa verdad se grababa en su alma como fuego suave, y que le daría dirección por el resto de su vida. Mientras regresaba, vio a un joven sentado en la acera llorando. Su cuerpo temblaba como si cargara un peso imposible de sostener. Mateo no dudó. Se acercó y le preguntó si necesitaba compañía. El joven levantó la mirada con ojos rojos y sorprendidos. Le contó que había perdido algo importante y no sabía cómo seguir. Mateo lo escuchó con calma, sin presión, sin prisa, simplemente presente. Ese instante se volvió una conexión profunda entre dos desconocidos. Y Mateo entendió que estaba viviendo su propósito en ese acto. El joven le agradeció con un abrazo que lo tomó por sorpresa. Un abrazo tembloroso, sincero, lleno de humanidad dolida. Mateo sintió sus propios ojos humedecerse al recibirlo, porque comprendió que también había necesitado ese abrazo tiempo atrás. Nadie lo había visto en su propia caída, pero ahora veía a otros. Ese fue el mayor milagro de todos, el cambio de su corazón, la capacidad de ser refugio para quien necesitara un respiro, y la certeza de que Dios lo usaba para sembrar luz. Esa noche, al llegar a casa, abrió su libreta con manos tranquilas. Escribió con letra firme: «Hoy recibí el propósito en el rostro de otro». Y sintió que esa frase era una oración y una promesa al mismo tiempo. Una promesa de vivir atento a cada persona que se cruzara en su camino, de no desperdiciar los instantes que Dios colocara frente a él, de ser un canal de amor aunque nadie lo viera ni lo aplaudiera, de caminar con sensibilidad incluso en los días grises, porque cada día trae un mensaje que merece ser escuchado. Antes de dormir, apagó la luz y dejó que la oscuridad lo envolviera. La oscuridad ya no le daba miedo, porque sabía que estaba despierto, que su vida había recuperado un sentido que antes no imaginaba, un sentido hecho de gestos pequeños y verdades profundas. Sintió el corazón latir con fuerza tranquila dentro del pecho, y agradeció por todos los caminos que se abrieron desde aquel instante. Sabía que no sería perfecto, pero sí sería consciente, y eso bastaba para vivir una vida plenamente suya. Mateo cerró los ojos con una sonrisa suave, honesta, llena de gratitud. Sabía que mañana sería otra oportunidad de escuchar, amar y despertar. Otra oportunidad de ver los regalos que Dios le pusiera delante. Otra oportunidad de no vivir en automático nunca más. Y mientras el sueño lo abrazaba, hizo un último compromiso silencioso. Voy a aprovechar cada instante que venga, porque cada instante es un regalo. Una vida nueva comenzaba para él, una vida despierta y presente. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete para escuchar más relatos así.